En el programa anterior de Cambiar México, el doctor Héctor Guillén Romo compartió su punto de vista sobre el tema la crisis financiera de 2008. Que la crisis de 1929, hizo gestar en un periodo muy largo, porque esto prácticamente se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se conoce con el nombre de régimen de acumulación de tipo fordista, donde había una negociación salarial en la cual los aumentos de la productividad eran compartidos entre los asalariados y los capitalistas. Este tipo de régimen de acumulación que se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial y que permitió el desarrollo de lo que se ha llamado los famosos 30 gloriosos, siguiendo la expresión del economista francés Jean Fourastier. Este régimen de acumulación va a entrar en crisis y va a ser, reemplazado por un nuevo régimen de acumulación, que podríamos decir es un régimen de acumulación donde el principio fundamental que rige toda la lógica del movimiento del capital es la creación de valor para el accionista. Todo en la empresa tiende a orientarse, a buscar la creación de valor para el accionista, en lugar del crecimiento de la empresa en el largo plazo. Ha habido una modificación fundamental de las formas de operar del capitalismo, con esta finanza directa que priva en la mayoría de las economías desarrolladas, en los Estados Unidos, en Europa. La mayoría de estas economías pasaron del financiamiento indirecto a un financiamiento directo. Fueron los famosos préstamos subprime otorgados en condiciones incluso fraudulentas, con información errónea sobre los ingresos de las personas, sobre su capacidad de reembolso. Bueno, el problema fue también que este capitalismo desreglamentado con dominio financiero creó toda una serie de innovaciones financieras, como fueron la famosa titularización de los créditos. Entonces, estos créditos fueron no solo vendidos, sino que aparte vendidos en lo que se llama productos estructurados, es decir, créditos en los cuales por un lado, podrían estructurarse dentro de un mismo producto financiero, podía contener préstamos hipotecarios, prime, préstamos subprime, o préstamos estudiantes, o tarjetas de crédito, o cualquier tipo de crédito. Y estos productos estructurados fueron comprados por las instituciones financieras del mundo entero. Entonces, el crédito bajó, la inversión bajó, y entonces una crisis que en el origen era financiera y de un sector muy pequeñito, como es el sector de los subprime, se convirtió en algo muy grande que llegó a afectar la economía real primero de los países altamente desarrollados y posteriormente incluso la de los países emergentes. En la emisión de hoy, el doctor Julio Puente entrevistará al doctor Héctor Guillén Romo sobre el tema la crisis financiera de 2008. Doctor Héctor Guillén Romo, continuando con la plática de la sesión pasada, ¿podría decirnos los efectos y repercusiones de la crisis de 2008 que tuvo en Estados Unidos y cuáles fueron sus alcances de medidas para contrarrestar estos efectos? Y continuando con esto, pudiéramos ver también los alcances mundiales que esto llevó en la Unión Europea, en América Latina y particularmente en México. Sí, bueno, vamos a decir lo siguiente. Esta crisis
digamos, comenzó a tratar de superarse en los Estados Unidos gracias a lo que podríamos decir medidas de corte keynesiano. Es decir, la mayoría el gobierno de los Estados Unidos terminó por, digamos, favorecer, como ya mencioné la vez pasada, terminó por favorecer la creación de liquidez del Banco Central, de incluso reducir su tasa de interés prácticamente a cero, en el cual en condiciones de incluso una leve inflación implicaba tasas de interés reales negativas, y todo esto con el deseo de superar la situación de muchos establecimientos bancarios y digamos, industriales incluso, o aseguradoras, ¿no? Es decir, tuvo una buena reacción, salvo quizá por haber dejado quebrar el Lehman Brothers, que fue lo que también tuvo repercusiones muy, muy importantes, ¿no? Porque la quiebra de Lehman Brothers afectó la confianza de una manera muy negativa, y entonces, posteriormente, el Banco Central Americano, la Fed, tuvo otra actitud con otras instituciones financieras, incluso muchas veces no se sabe por qué dejó quebrar a Lehman Brothers y no dejó quebrar a otros bancos, pero independientemente de esto, digamos que el gobierno de los Estados Unidos llevó a cabo las medidas que se tenían que realizar para poder superar la crisis internacional. Es decir, claro está que salvó a los establecimientos bancarios, salvó a muchas aseguradoras y salvó incluso a muchas empresas, ¿no? Pero desgraciadamente la crisis se repercutió hacia Europa también, es decir, la mayoría de los países europeos fueron afectados por la crisis. Fundamentalmente los más afectados fueron los países los antiguos países o economías de transición, las economías del este de Europa, pero pues también el resto de los países europeos fueron muy, muy afectados. Sin embargo, el Banco Central Europeo también reaccionó de manera adecuada a través de la creación de liquidez, una importante creación de liquidez, y a través de aceptar como contrapartida de los créditos papeles que incluso podían haber sido cuestionados en una otra coyuntura. Entonces, la mayoría de los países europeos reaccionaron con políticas de corte keynesiano. Vamos a decir que incluso gobiernos neoliberales dejaron de lado completamente su neoliberalismo y se orientaron a medidas de corte keynesiano. Es decir, salvaron a los bancos, pero claro está, para salvar los bancos se tuvieron que tomar como, digamos, como medida el desarrollo de la deuda soberana, es decir, los gobiernos de los países europeos se endeudaron. Es decir, esta deuda bancaria de alguna manera va a ser transferida a los gobiernos y es la famosa deuda soberana que se ve en países como Grecia, en países como Portugal, Irlanda, España, en fin, la mayoría de los países vulnerables. O incluso países como Francia, ¿no? Entonces hay un aumento de la deuda soberana. Entonces, la cuestión fue la siguiente, que estos países
Es decir, estos países se vieron con montos muy importantes de deuda. Es decir, que como en todas las crisis pasadas en la historia del capitalismo, cuando hay crisis bancarias, se ve que 2, 3 años después hay un aumento de la deuda soberana, de la deuda sobre el Producto Interno Bruto, un aumento de la deuda pública sobre el Producto Interno Bruto. Entonces, ese es el problema que está surgiendo actualmente en las economías europeas, que aumentó este monto de deuda pública sobre Producto Interno Bruto. Y entonces esto hizo que en la primavera de 2010 los países europeos hicieran un viraje y abandonaran totalmente las políticas keynesianas que habían realizado los 2 años anteriores. Es decir, que antes de que la recuperación se hubiera consolidado, pues se recurre de nuevo a políticas de austeridad de corte hayekiano. Entonces, ese tipo de políticas de austeridad que conocimos en América Latina en los años 80 y que llevaron a la década perdida, son el tipo de políticas que se están aplicando actualmente en Europa, con las consecuencias que todos sabemos sobre el nivel de vida de la población. Es decir, ¿qué es lo que está aconteciendo? Que esta deuda privada de los bancos y de las familias endeudadas en los Estados Unidos se convirtió posteriormente en deuda soberana y ahora los gobiernos están pasando la factura a los pueblos para que terminen por pagar esta deuda original, ¿no? Cuando no se hizo nada para resolver los problemas del sector financiero. Es decir, el sector financiero siguió prácticamente funcionando como había funcionado antes de la crisis. Es decir, todas las promesas que se hicieron en el G8 y en el G20 se abandonaron y el capitalismo sigue funcionando. Este capitalismo financiero desreglamentado sigue funcionando como funcionó antes de la crisis y el resultado lo estamos viviendo, ¿no? Ahora, en el caso de América Latina, bueno, vamos a decir lo siguiente. En el caso de América Latina, finalmente, es decir, América Latina terminó siendo golpeado. Es decir, América Latina vivió un periodo de bonanza económica entre 2002 y 2008, explicada fundamentalmente por el aumento del precio de las materias primas y porque de alguna manera esta liquidez que se creó en los Estados Unidos terminó por repercutirse en la economía latinoamericana. Entonces hubo este boom del sector inmobiliario en los Estados Unidos, también favoreció las remesas de los trabajadores emigrados, etcétera. Pero cuando cuando en los Estados Unidos se provoca la recesión americana, esto evidentemente tuvo repercusiones directas, inmediatas sobre las economías latinoamericanas, sobre todo sobre economías como la mexicana, que están directamente vinculadas a los Estados Unidos. Es decir, el ciclo mexicano, el ciclo económico mexicano y el ciclo americano están casi perfectamente coordinados. Cuando hay recesión en los Estados Unidos, esto con un simple retraso termina por llegar tarde o temprano a México. Y entonces las economías latinoamericanas cayeron en 2009 y una buena parte de esta caída de las economías latinoamericanas es provocado por la caída de la economía mexicana que entró en una profunda recesión. Ahora, sin embargo, los países latinoamericanos, quizá porque tenían el antecedente de los Estados Unidos, los países latinoamericanos comenzaron a realizar una serie de políticas de corte keynesiano, es decir, comenzaron a practicar un pragmatismo keynesiano para salir de la crisis. Hay todo un arsenal de medidas que se tomaron de todo tipo para favorecer la demanda, para reactivar la inversión, para favorecer la vivienda, para favorecer y proteger a las pequeñas y las medianas empresas.
Es decir, se favoreció mucho el crédito por parte de la banca pública. Hay que decir que la banca privada no jugó el papel que debería haber jugado. Entonces fue sobre todo la banca pública en aquellos países donde la banca pública es importante, como por ejemplo en el caso de Brasil. Bueno, pero hay que también señalar que en esta reactivación jugó un papel muy importante las economías emergentes, la China y la economía emergente hindú. Es decir, recordemos que China, aunque fue afectado ligeramente por, en cierta medida, digamos, por la crisis de los Estados Unidos, de alguna manera siempre constituyó un amortiguador de esta crisis para toda la economía internacional, puesto que siguió a pesar de la crisis manteniendo sus importaciones, no solo incluso de los Estados Unidos, sino de las economías emergentes latinoamericanas. Entonces, los chinos, que también aplicaron medidas de reactivación y planes de reactivación, digamos que muy rápidamente superaron esta crisis y comenzaron a reactivar las economías que tenían interrelación con ellos. Entonces, la recuperación vino por el lado de la economía china, que con su altísima demanda de materias primas favoreció, por ejemplo, mucho a los países del Cono Sur. Y entonces, esta reactivación comenzó en las economías emergentes, China, hindú, en el resto de economías asiáticas, y de ahí comenzó a reactivarse un poco la economía mundial, hasta que, desgraciadamente, en la primavera del 2010, frente al aumento del endeudamiento de algunas economías europeas, se comenzaron a aplicar de nuevo políticas de austeridad de corte hayekiano, que simplemente, profundizan la crisis. Es decir, si bien reconocemos que un país no puede hacer crecer y endeudarse al infinito, hay que ver el problema en otros términos. Es decir, si nosotros vemos que hay una relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto, lo importante es bajar la relación deuda pública sobre Producto Interno Bruto. Entonces, para bajar esa relación, se baja o bajando la deuda directamente o aumentando el Producto Interno Bruto. Entonces, la solución que se está tomando en Europa es el tomar, o seguir estrategias de política económica que lo que hacen es afectar el Producto Interno Bruto, y por lo tanto disminuir el crecimiento, disminuir los ingresos y por lo tanto disminuir los impuestos que puede recuperar el Estado. Entonces, son políticas que en lugar de aumentar el Producto Interno Bruto, de reactivarlo para poder hacer frente a la deuda, lo que hacen es exactamente lo contrario. Recordemos que en los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, la deuda pública sobre el Producto Interno Bruto representaba 250%, mucho más que lo que existe actualmente. Y entonces fue en un periodo de 15 años que los americanos, gracias a políticas de reactivación económica y este tipo de crecimiento fordista de que hablé hace un momento, gracias a este tipo de políticas pudieron bajar el monto de su deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Pero esto no es lo que se está haciendo actualmente y es lo que ha provocado todas estas tensiones recientes que se están verificando actualmente en el mes de agosto. Particularmente, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno mexicano para afrontar estos tipos de crisis y poder darle un bienestar a su población, de mejorar el nivel de salarial y de empleo y que tenga un mejor nivel de calidad de vida? Bueno, yo creo que ahí en el caso de México el problema se sitúa a nivel estructural. O sea, el problema de la economía mexicana ha sido un fuerte, digamos, vínculo con la economía americana. Es decir,
que desde la firma del Tratado de Libre de Comercio con los Estados Unidos, digamos, la economía mexicana se reforzó sus vínculos de dependencia, ¿no? Dependiendo fuertemente del comercio exterior. Todo el mundo sabe que el 80% de las exportaciones y de las importaciones de México vienen de los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo, y es el primer problema. El otro problema es que, vamos a decir que durante mucho tiempo, durante la época de la industrialización por sustitución de importaciones, se tenía un modelo de acumulación donde todo estaba centrado en el mercado interno y donde se había de alguna manera olvidado el mercado externo, ¿no? El famoso modelo de industrialización por sustitución de importaciones tenía un sesgo antiexportador y concentrador del ingreso, ¿no? Entonces, a partir de ahí se pasó a un nuevo modelo de acumulación en los años 80, donde se pasó al extremo opuesto, es decir, con un modelo donde todo se apostó al sector externo. Fundamentalmente todo, después de que se despetrolizó la economía mexicana, cuando menos en lo que concierne a la estructura de las exportaciones, ya que bien sabemos que por lo que toca a los recursos del Estado, la economía mexicana no está para nada despetrolizada. Si bien se logró eso, digamos, es decir, se trató de pasar a un modelo donde toda la apuesta se hacía sobre el sector externo, donde los trabajadores, el salario de los trabajadores era contemplado únicamente como un costo de producción y no como un elemento para dinamizar la demanda, y por lo que provocó un modelo orientado hacia el exterior, pero también excluyente y concentrador del ingreso. Entonces yo creo que ahora ya tenemos suficientes, digamos, experiencia para saber que la economía mexicana tiene que tener un régimen de acumulación mixto donde haya un énfasis en el exterior, pero también un énfasis en el mercado interno. Entonces se debe reorientar la economía con una serie de medidas para favorecer el mercado interno, es decir, que los trabajadores no sean observados simplemente como un costo de producción, sino como un elemento que puede dinamizar la demanda. Y aparte de esto, la economía mexicana debería de alguna manera de diversificar sus exportaciones hacia Europa o hacia los países del Cono Sur, para no ser completamente dependiente de lo que acontezca en el mercado norteamericano. Entonces yo creo que fundamentalmente son medidas de corte estructural, ¿no? También, bueno, evidentemente tratar de, digamos, de incidir sobre el sistema bancario, para que el sistema bancario juegue su rol de un elemento para financiar la actividad productiva, es decir, que la banca mexicana no ceda a las presiones para comportarse como la banca del primer mundo, como una banca especulativa, con muchos productos financieros sofisticados, sino que sea una banca que juegue su papel de, financiamiento de la actividad productiva, es decir, tratar de hacer todo lo posible porque las finanzas estén al servicio de la economía real, ¿de acuerdo? Y no se convierta en unas finanzas autónomas con una vida propia. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos y le agradecemos mucho esta entrevista. Gracias a usted. Acompáñenos la próxima semana a ver la entrevista con Enrique Provencio sobre el tema, los espacios regionales y el desarrollo en el México contemporáneo.